Entonces, la clase pasada terminamos las medidas de tendencia central y las de localización. Em, Hagamos un mini recuento de lo que tenemos. Durante las primeras semanas arrancamos con tablas, con tablas. Entonces, cuando trabajamos con tablas, ahí las cantidades más relevantes eran las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, que son proporciones, y las frecuencias acumuladas, o sea, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia absoluta acumulada. Y ese fue todo el trabajo que hicimos con tablas. Ahora, las tablas las hacíamos para intervalos o las hacíamos para categorías numéricas. Digamos que hay varias opciones, pero en cualquier opción que usted tenga, em, las tablas tenían que tener esas cuatro cantidades. Luego empezamos a trabajar con las medidas estadísticas para describir variables cuantitativas, numéricas, y dentro de esas medidas están las medidas de tendencia. Entonces ahí ya vimos el promedio, ya vimos la mediana, ya vimos la moda, y están las medidas de localización, o sea, los percentiles o cuantiles con N, cuantiles. Recuerde que los cuartiles son percentiles específicos. Recuerde que los percentiles 25, 50 y 75 son los cuartiles, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Listo. Hoy vamos a ver las medidas de variabilidad. Son varias. De hecho, digamos, hay algunas que usted ya conoce y hay algunas que son, digamos, familiares, pero son varias. Entonces, hoy vamos a trabajar con las medidas de variabilidad. La idea detrás de las medidas de variabilidad es precisamente cuantificar la dispersión del conjunto de datos, ver qué tan variables son los datos, ver qué tan volátiles son los datos. Entonces, vamos a enfocarnos en varias medidas em, y aquí es las unidades de medición van a jugar un rol importante porque algunas medidas se expresan en unas unidades y otras en otras. Hasta donde hemos visto, las medidas de tendencia, o sea, media, mediana, moda, y las de localización, los percentiles, todas se expresan en las unidades de la variable. Entonces, si usted está trabajando en grados centígrados, le quedan en grados centígrados. Si usted está trabajando en metros, le queda en metros. Si usted está trabajando en millones de pesos, en millones de pesos. O sea, como que las unidades de la variable no cambian. Ahí no se alteran. Estas medidas se expresan en exactamente las mismas unidades de la variable. Hoy, con las medidas de dispersión, algunas sí, algunas no. Entonces vamos a ver bien específicamente cómo lo vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a arrancar. Voy a compartirles aquí la pantalla para dar inicio a la clase. Entonces, bueno, voy a arrancar aquí con mi tablero. Voy a iniciar aquí haciéndoles un pequeño recuento de cosas que ustedes ya conocen y de cosas que ustedes no necesitan mucha explicación. Entonces, bueno, como les dije hoy, tema grande son las medidas. Si alguien tiene problema viendo, me dice. Medidas de variabilidad o de dispersión o de variación. Variabilidad. Ok, medidas de variabilidad. Entonces, de alguna manera quisiera irles explicando estas medidas como igual que hicimos la vez pasada, como con conjuntos de datos no tan grandes, porque si usted lo entiende en un conjunto de datos chiquito, pues el concepto se va a mantener,
para otros conjuntos de datos y a medida que vayamos entendiendo los ejemplos, entonces vamos avanzando en el tamaño del conjunto de datos. Listo. Entonces, de alguna manera hay dos medidas que son medidas muy populares para cuantificar qué tan variables son los datos y ya una de ustedes la conocen. Una primera medida para cuantificar qué tan variables son los datos es el rango o recorrido. Rango o recorrido. Recuerde que todo esto yo se lo voy a subir al Moodle, ¿no? Rango o recorrido. El rango o recorrido, usted ya lo hemos trabajado antes cuando estábamos categorizando variables. Lo simbolizábamos con la letra R mayúscula y lo único que usted tenía que hacer era coger el valor de la variable máximo y restarle el valor de la variable mínimo. Y claro, esta cantidad se utiliza como medida de dispersión porque le cuantifica a usted como la distancia, la longitud que hay entre la observación más pequeña y la observación más grande. Entonces, si usted tiene un conjunto de datos que están, digamos, vamos a decirlo coloquialmente, cerquita uno del otro, pues si usted tiene un conjunto de datos homogéneo, pues el rango va a ser un rango, va a ser un valor pequeño. Mientras que si usted tiene un conjunto de datos donde los datos están bien alejados, donde los datos están, digamos, dispersos, pues ahí el rango va a dar un valor mucho más grande. Entonces el rango, bueno, varias cosas. Primera, tiene en cuenta el 100% de los datos. Es decir, usted coge desde el menor hasta el mayor, o sea, el 100% de los datos está incluido aquí en el rango. Eh, y la otra cosa es que se expresa en las mismas unidades de la variable. Entonces, si usted se da cuenta, el máximo, si usted está trabajando en metros, pues el máximo va a estar dado en metros. Y si le quita el mínimo, que también está en metros, pues le quedan las mismas unidades de la variable. Ahora, hay algunas personas que se sienten un poco incómodas con el rango porque el rango como tiene en cuenta el 100% de los datos, como el rango tiene en cuenta absolutamente todos los datos, pues es una medida muy sensible a datos atípicos. Es una medida que no es robusta a datos atípicos. ¿Por qué? Pues ya usted lo debe intuir. Es una medida sensible a datos atípicos o extremos. ¿Por qué? Porque si usted coge un dato con un solo datico que le cambie de valor, con un solo dato que usted agregue en la base de datos que sea excesivamente grande o excesivamente pequeño, pues el rango se va a incrementar de una, o sea, se va a volver demasiado grande por culpa de un solo dato. Entonces, como el rango es sensible a datos atípicos y como el rango tiene en cuenta el 100% de los datos, pues entonces, claro, le puede decir qué tan variable, qué tan volátil es un conjunto de datos, pero se ve muy afectada por esos datos que son muy grandes o muy pequeños. Entonces, en ese sentido, la segunda medida que vamos a trabajar, que es una medida que vamos a usar para construir otras visualizaciones después, como el boxplot, es el rango intercuartílico. Es un nombre un poco extenso, pero pues el concepto es muy fácil. Intercuartílico. Cuartílico. El rango intercuartílico lo vamos a simbolizar con, la
con la letra RI, y lo único que tiene que hacer usted es coger el cuartil 3 y restarle el cuartil 1. Cuartil 3 menos el cuartil 1. Claro, el cuartil 3 usted ya sabe cuál es, ¿no? Recuerde que el cuartil 3 es el mismo percentil 75 y el cuartil 1, recuerde que es el mismo percentil 25. Listo. Entonces mire que la idea es la misma, solamente que usted ya no está trabajando con el 100% de los datos, ¿no? Aquí lo invito a que recuerde la definición de percentil. En este caso, en este caso particular, recuerde que el percentil 75 acumula el 75% de los datos. El percentil 75 tiene en cuenta el 75% de las observaciones por debajo de él, ¿no? Mientras que el cuartil 1 tiene por debajo el 25% de las observaciones. O sea que esta medida, este rango, es la distancia que separa el 50% de las cantidades centrales de la base de datos. Pues claro, si yo en el percentil 75 tengo el 25%, el 75% por debajo, y en el percentil 25 tengo el 25% por debajo, pues esta diferencia lo que da cuenta es la distancia, es la separación del 50% de los datos centrales, de los datos centrales. Se lo voy a escribir aquí, de los datos centrales. Ahora, es una medida que también está en las mismas unidades de medición de la variable. Es decir, si usted está trabajando en dólares, pues entonces el rango intercuartílico se expresa en dólares. Lo mismo que el rango. Y ambas medidas son directamente proporcionales a la dispersión, directamente proporcionales a la variabilidad de los datos. Claro, ¿a qué me refiero con eso? Entre más grande sea el rango o el rango intercuartílico, pues la variabilidad va a ser mayor. Claro, si un conjunto de datos es muy variable, pues el máximo y el mínimo van a estar muy separados. O sea, usted va a tener un rango grande. Si usted tiene un conjunto de datos muy variable, pues los percentiles van a tender a estar más separados que con un rango, con un conjunto de datos menos variable. Entonces, esta es una medida, el rango intercuartílico es una medida más robusta que el rango, porque mire que se basa en los percentiles, ¿no? Más robusta que R. Entonces, pero igual, tanto el rango como el rango intercuartílico son directamente proporcionales al grado de variabilidad de los datos. Entre más grandes sean estas cantidades, pues más variabilidad, más heterogeneidad va a haber en los datos. Entonces, hagamos un ejemplo muy chiquitico en R, como para que usted entienda bien estos conceptos. Aquí voy a abrir, bueno, voy a cerrar otra vez voy a cerrar este script nuevamente. Entonces, mire, creo que no se ve. Ajá, Jesús, por favor. Voy a darle un poquito de zoom porque creo que no se ve. Zoom in, zoom in. Ok, voy a bajarle aquí al micrófono un poquito para que se escuche mejor.
Gracias, Jesús. Em, Zoom in. Y yo creo que ahí se ve. Yo creo que ahí se ve. Ahí está. Ahí está. Listo. Es más, voy a subirle un poco el volumen a esto, por si acaso. Listo. Entonces, voy a abrir un script nuevo, simplemente como para ilustrar estos conceptos. Eh, um, y bueno, recuerde, cuando usted abre R, va a ver la consola, va a ver el ambiente global, va a ver la ayuda aquí en la parte de abajo. Y el script usted lo abre con esta opción en la parte superior izquierda, y simplemente un script nuevo, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí un título nuevo que se llame eh, um, medidas, medidas medidas de variabilidad. Muy bien, medidas de variabilidad. Entonces recuerde que si yo utilizo el hashtag, es un comentario, entonces cualquier cosa que pase ahí, el código, o sea, el software no lo va a tratar de ejecutar. Muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir los datos, pues ver el conjunto de datos con el que vamos a trabajar para definir para practicar estos conceptos. Y aquí en estos slides nuevos, en este documento nuevo que se llama variabilidad, está en el Dropbox y está en Moodle ya subido. Pues bueno, yo les abro del rango intercuartílico y lo vamos a probar con dos conjuntos de datos. Entonces, en este ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, es un ejemplo donde tenemos los tiempos en minutos, en que unos individuos se demoran en ejecutar una actividad. Entonces, en la primera compañía, el primer individuo se demora 34.5 minutos, o sea, un poco más de media hora. El segundo 34 en la segunda empresa. En la primera empresa, el siguiente individuo se demora 30.7, o sea, alrededor de media hora. En la otra 27.5. Entonces, son tiempos en minutos, en minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar con base en el rango la variabilidad de estos dos conjuntos de datos. Entonces, tenemos de alguna manera el desempeño en términos del tiempo en minutos de los individuos en la primera empresa y tenemos el desempeño en minutos de los individuos de la otra empresa. Mire que en ambos casos tengo la misma cantidad de datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo que quiero, digamos, determinar es dónde hay más eficiencia en términos del tiempo, dónde hay menos demoras en realizar las tareas. Entonces vamos a comparar esos dos conjuntos de datos. ¿Será que hay más variabilidad en la primera empresa o en la segunda? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, bueno, aquí están los datos. Simplemente voy a copiar los datos con control C y los voy a pegar aquí. Mire, empresa uno, entonces aquí están los datos. Empresa uno y empresa 2. Perfecto. Y aquí le voy a poner datos ejemplo uno. Muy bien. Y lo voy a poner en mayúscula para que no confundirnos después. Datos ejemplo uno. Muy bien. Entonces, bueno, mire que X1, o si usted en lugar de X1 quiere ponerle empresa uno en mayúscula, por ejemplo, lo puede hacer, no hay ningún lío. Le voy a poner X1, van a ser los valores para la primera empresa y X2 para la segunda. Entonces, mire que lo único que hice fue copiar los números que les habían dado en el problema y los pasé a un script de R común y corriente. Muy bien. Entonces, bueno, voy a ejecutar los datos en ambos casos. Aquí le doy run al primero. Mire que ya me aparece en pantalla. Le doy run al segundo. Aquí me aparece ya de una vez en pantalla. Y digamos que
Calcular el rango es muy fácil, ¿no? El rango de ambas empresas es muy sencillo. Ya lo habíamos visto antes. Es simplemente, perdón, voy a borrar aquí la consola. Es simplemente el máximo menos el mínimo. El máximo menos el mínimo. Y aquí usted tiene varias opciones. Yo lo que haría simplemente es escribirlo directamente. Usted podría escribir el max de x1 y restarle el min de x1. Entonces, mire, cojo el máximo del valor máximo de la variable en la primera compañía, el tiempo más grande de ejecución en la primera compañía y le resto el tiempo más pequeño. Y eso le va a dar, mire, 5.3 minutos. Es decir, los datos de todos los individuos, los tiempos de todos los individuos están separados por 5.3 minutos. Vamos a ver qué ocurre con la segunda compañía. Con la segunda compañía tengo que hacer exactamente lo mismo, solo que en lugar de 1, pues tengo que ponerle 2 y 2. Vamos a ver cuánto me da. Voy a ejecutarlo. Me da 12.2. Listo. Ya con eso me doy cuenta que hay un indicio de que hay más variabilidad, hay más heterogeneidad en los tiempos en la segunda compañía. Mire que me da un rango más grande de 12.2 minutos. Pero bueno, recuerde que el rango se ve afectado por valores atípicos, ¿no? Puede que haya un tiempo, un individuo en la segunda compañía que le fue muy mal, entonces eso incrementa el rango enormemente, a pesar de que los otros tiempos puedan ser muy parecidos a los de la primera compañía. Entonces, hay varias maneras de darse cuenta de eso. La primera es, bueno, calculemos el rango intercuartílico. Recuerde que el rango intercuartílico, voy a ponerle aquí, rango intercuartílico, es una medida que hace lo mismo que el rango, que se expresa en las mismas unidades que el rango, pero únicamente tiene en cuenta el 50% de los datos centrales. Es decir, estoy descartando el 50% de los datos. ¿Por qué? Porque estoy quitándole el 25% inferior y el 25% superior. Recuerde que el rango coge el percentil 75 y le resta el percentil 25. O sea que básicamente me estoy quedando con el 50% de los datos de la mitad y estoy descartando el 25% inicial y el 25% superior. Ahí es donde se pueden presentar los datos atípicos. Entonces vamos a ver qué tanta es la variabilidad, exacto, vamos a ver qué tanta es la variabilidad en la mitad de los datos, en los datos centrales de cada compañía. Entonces, para eso ya lo tengo de alguna manera, eh, eso lo tengo aquí ya de alguna, mire, aquí está el rango intercuartílico, Q3 menos Q1, eso ya lo habíamos visto. Vamos a ver el rango intercuartílico. Ah, listo, entonces lo vamos a hacer aquí. Mire, el rango intercuartílico se calcula de una manera muy sencilla. Usted tiene varias opciones para hacerlo. Yo le voy a indicar una forma nueva. Alguien puede decir, ok, voy a coger el cuartil 3, o sea, voy a escribir quantile, y mire que los datos están brutos, ¿no? Los datos están brutos, pilas. Usted puede utilizar esta función quantile porque los datos están brutos, ¿no? Entonces usted pone quantile de X y ¿qué percentil quiere? Ah, bueno, yo quiero el percentil 75. Listo. Ahí está. Menos, 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 usted puede escribir quantile de los datos. Ah, bueno, tengo que escribir los datos, ¿no? X1, porque estoy trabajando con la primera compañía, ¿no? Menos el primer percentil
de la siguiente. Listo. El primer cuartil, perdón, el primer cuartil de la compañía. Entonces, mire que lo que usted hizo fue, eh, um, y es más, le voy a poner la fórmula en cada caso, ¿no? El rango sería igual a el X máximo menos el X mínimo, simplemente para acordarnos. Y el rango intercuartílico simplemente va a ser igual a Q3, o sea, el percentil 75 menos Q1. Y es más, se lo escribo aquí en términos de percentiles. Percentil 75 menos el percentil 25. Entonces, aquí lo tengo, ¿no? Aquí lo tengo. Tengo quantile, tengo el cuartil 3, percentil 75, menos el cuartil 1, percentil 25. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces lo subrayo y lo corro. Entonces vamos a hacerlo para la primera compañía. Entonces lo subrayo aquí y lo corro. Listo, me da 1.7. Pilas. Yo sé que aquí dice 75%, pero este 75% es una etiqueta que heredó de el primer cálculo, o sea, del cuartil 3. Entonces no vaya a pensar que aquí está el 75% de los datos ni nada de eso. No vaya a pensar que aquí usted le quedó el 75% de la información. No, eso es una etiqueta que heredó el cálculo de el primero que hicimos con el cuartil 3. Entonces, mire que me da 1.7 minutos. Es decir, la longitud, la distancia, la separación entre el 50% de los datos centrales de los tiempos en la primera compañía es de 1.7 minutos. Ok, vamos a compararlo con la otra. Con la otra, hago lo mismo, entonces control C, control V, y obviamente le tengo que quitar, en lugar de 1, tengo que ponerle 2. Listo, muy bien. Em, vamos a ver cuánto nos da. Entonces lo subrayo. No es necesario. Simplemente usted se puede ubicar en cualquier parte del código y hacerlo. Y mire que le da 3.35. O sea que sigue habiendo más variabilidad en la segunda empresa, así usted tome el 50% de los datos centrales de los datos. Claro, yo inicialmente pensé que la heterogeneidad de la segunda empresa era superior por algunos datos atípicos, por algunos datos extremos, por algunos tiempos como por personas muy ineficientes o muy eficientes. Pero no, resultó ser que la heterogeneidad es intrínseca a los trabajadores de la segunda compañía porque mire que aún así, eliminando los 50 datos inferiores y superiores, como los datos extremos, todavía hay más variabilidad en la segunda compañía. 3.35 minutos, es decir, el 50% de los datos centrales de la segunda compañía están separados por 3.35 minutos. O sea, hay más heterogeneidad en los tiempos en la segunda compañía. Ahora, en términos de cálculo aquí de cómputo, varias cosas. Lo primero es que em, le voy a enseñar, digamos, dos maneras alternativas de hacerlo. La primera es la siguiente. Mire que si usted escribe quantile, les voy a poner aquí otra forma, otra forma. Mire que si usted escribe quantile de los datos de la primera compañía y en lugar de decirle que únicamente calcule el percentil 75, usted le dice que calcule tanto el 25 como el 75. Fíjese que aquí en esta primera instrucción yo omití el argumento props, ¿no? Por defecto, props es el segundo argumento de la función, entonces no hay ningún problema. Eh, um, entonces, mire que si yo hago ese cálculo,
O sea, cojo los percentiles 25 y 75 de una. Entonces los voy a calcular, mire, 36.6, 32.6 y 34.3. Es decir, el percentil 25 es 32.6, el percentil 75 es 34.3. ¿Cómo se interpretan estos valores? Ah, pues muy fácil. Digamos el primer cuartil. El 25% de los tiempos de ejecución son inferiores o iguales a 32.6 minutos. Minutos, ¿no? O usted lo podría interpretar al contrario. El 75% de los tiempos de ejecución son superiores o iguales a 32.6 minutos. Entonces usted me va a decir, o sea que este 1.7 salió de la diferencia entre 34.3 y 32.6. Y yo le voy a decir, claro, es más, si usted lo quiere escribir a mano, hágalo. 34.3 menos 32.6. Listo, 1.7. Ahí está. Entonces, si usted lo quiere escribir a mano, hágalo a mano, es lo mismo. Hay una función en R que me parece muy chévere a mí y es esta. Diff, de difference, ¿no? Entonces usted coge el objeto por dentro, aquí anida las funciones. Este es otro anidamiento de funciones. Primero ejecuta los cuantiles y luego toma la diferencia. Entonces veámosla. Simplemente voy a subrayar todo y mire, le da el 1.7. O sea, esa función diff lo que hace es la diferencia entre el superior y el inferior. Es todo. Ahora, que si usted quiere, como vimos la vez pasada, simplemente escribir summary de X1 y ejecutarlo, aquí lo voy a ejecutar de una vez. Si usted coge el summary, recuerde que el summary lo que hace es calcularle el mínimo, el máximo, bueno, le calcula todas las medidas de tendencia eh, de una sola. Si usted quiere simplemente hacer el summary y escribir a mano los valores, está bien, es lo de menos, es lo de menos. Recuerde que este summary lo que hace es el resumen de 6 números. Entonces, Juan Camilo, yo prefiero simplemente escribir summary y me parece más fácil escribir a mano las diferencias, es decir, el 34.3, porque mire que aquí me aparece el tercer cuartil, menos el 32.6, que es el primer cuartil, 32.6. Bueno, perfecto, no hay ningún lío. No hay ningún... A mí me gusta escribirlo de una vez todo de una y ya. Ok, eso es, esas son las dos primeras medidas de variabilidad, el rango y el rango intercuartílico. Cuantifican la heterogeneidad de los datos. eh, um, y aquí la interpretación es lo más importante. La magnitud de las medidas del rango y del rango intercuartílico es directamente proporcional a la dispersión, al grado de variabilidad de los datos. Entre más grande sea una variable, entre más grandes sean las medidas, hay mayor dispersión, hay mayor dispersión. Se expresan en la misma escala de medición, se expresan en las mismas unidades que la variable de interés. Si es minutos, si es dólares es dólares, si es pesos, si es grados centígrados, grados centígrados. Listo. Ahora, una desventaja grande de estas medidas es que tanto el rango, y se lo voy a escribir aquí en otro color, una desventaja grande de esas medidas es que tanto el rango, es que tanto, es que tanto el rango como el rango intercuartílico no tienen en cuenta
o no consideran, no tienen en cuenta o no consideran las medidas de tendencia, no tienen en cuenta medidas de tendencia. Me explico. ¿Por qué es importante esto? Recuerde que, recuerde que las medidas de tendencia como el promedio o la mediana o la moda le dicen a usted dónde se centraliza la información, dónde se tiende a acumular la información, dónde se tienden a ubicar los datos. Claro, a veces la mediana es mejor que el promedio, a veces el promedio es mejor que la mediana, todo depende de cada situación. Pero el rango intercuartílico, listo, le habla de la heterogeneidad de los datos, pero no tiene en cuenta el valor del promedio, por ejemplo. Entonces, lo que uno hace, y eso es lo que vamos a hacer enseguida, es definir una medida de tendencia respecto al promedio. Vamos a empezar por ahí. Entonces, digamos que el primer paso, digamos que de alguna manera como que si alguien quiere definir, si alguien quiere definir una medida de tendencia respecto al promedio, entonces se lo voy a escribir aquí, medidas de variabilidad respecto al promedio. Respecto, respecto al promedio, a la media. Entonces, claro, primero, estoy eligiendo el promedio como medida de tendencia. Es decir, estoy eligiendo el promedio como medida de centralización de los datos. ¿Por qué elijo el promedio? Porque la verdad tiene mayores propiedades aritméticas y es una medida que las personas entienden mucho más, es mucho más fácil de interpretar que la mediana, por ejemplo. Y quiero una medida que me diga qué tan cerca o qué tan lejos están los datos del promedio. Quiero una medida, mire el objetivo, quiero una medida que me diga el grado de homogeneidad, el grado de concentración o de heterogeneidad respecto al promedio. Quiero una medida que me diga qué tan cerca o qué tan lejos están las observaciones del promedio, qué tan dispersas están las observaciones respecto al promedio. Entonces, digamos que una primera alternativa, una primera opción, esa ya la hemos discutido antes, es pues fácil. Lo primero que usted debería hacer es calcular todas las desviaciones. Lo primero que usted debería hacer es calcular todas las desviaciones respecto al promedio. Desviaciones, es más, desviaciones de los datos respecto al promedio. Y usted me va a decir, pero ¿cómo así desviaciones de los datos respecto al promedio? ¿Eso ya lo hicimos? Claro, eso era que era coger cada dato y restárselo al promedio. Esas son las desviaciones respecto al promedio. Claro, si estos valores son chiquitos, si estas desviaciones son chiquitas, quiere decir que los datos están concentrados alrededor del promedio. Si estas diferencias son pequeñitas, quiere decir que los datos están muy cerquita al promedio, o sea que los datos son homogéneos respecto al promedio. En cambio, si estas diferencias son grandes, pues quiere decir que los datos están alejados del promedio. O sea que hay una mayor heterogeneidad respecto al promedio. Entonces, esa es una primera observación. O sea, como que si yo quiero evaluar la dispersión de los datos respecto al promedio, pues calcule estas diferencias.
y mire cómo se comportan. A esas diferencias, a esas diferencias las vamos a llamar, D, así, con la letra D de desviación o de diferencia, D sub I, D sub I. Entonces cojo cada dato y se lo resto al promedio. Exactamente, Juan David dice, o sea que qué tan dispersos están los datos. Es exactamente esa frase, Juan David, solamente que yo le agregaría algo respecto al promedio. Juan Camilo, ¿yo podría hacer lo mismo respecto a la mediana? Claro que sí, claro que sí. Estoy empezando con el promedio. Listo. Entonces, eh, vamos a coger los datos de la primera empresa. Vamos a coger los datos de la primera empresa. Aquí lo voy a hacer. Entonces, desviaciones. Des- desviaciones, le voy a poner aquí, desviaciones. Las desviaciones de sub i son iguales a cada dato menos el promedio. Entonces, le voy a poner menos el promedio o menos x barra, si usted quiere ponerle, como usted quiera. Entonces, bueno, básicamente, usted necesita, voy a hacerlo con la primera empresa, voy a coger cada dato, mírelo, x sub 1, aquí están todos los datos, ¿no? Mire, los tiempos de ejecución de la tarea de cada uno de los individuos de la empresa. Y a cada uno de esos datos le resto el promedio. Entonces, varias cosas. La primera cosa es que, bueno, vamos a hacerlo, vamos a mirar las desviaciones, vamos a ejecutarlas. Mire, la primera cosa es que las desviaciones dan tanto positivas como negativas, ¿no? Esas diferencias pueden dar tanto positivas como negativas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver si ustedes lo ven. ¿Qué pasa si una desviación, qué pasa si una de esas distancias, si una desviación es positiva, o sea, si una desviación es mayor que cero, entonces es porque el dato es que está por encima o por debajo del promedio. Si yo tengo una desviación, una distancia positiva con signo positivo, quiere decir que el dato está por encima del promedio, ¿no? Quiere decir que el dato está por encima del promedio. Ok. Y lo contrario, muy bien. Y lo contrario, sí, la desviación, si la desviación es negativa, es porque el dato está por debajo del promedio, obvio. Perfecto. Es lo contrario. Ah, ¿y qué pasa si la desviación es cero? Si una desviación es cero, es porque el dato, ¿qué? El dato es exactamente igual al promedio. Por eso yo le decía que entre más chiquitas sean las distancias, entre más chiquitas sean las desviaciones, es porque los datos están más concentrados alrededor del promedio. Listo, muy bien. Entonces alguien me puede decir, ok, aquí tengo las distancias, y lo podría hacer para la segunda compañía también. Entonces voy a limpiar la consola y voy a dejar las distancias en ambos casos. Entonces aquí está para la primera compañía, aquí está para la segunda. Simplemente lo único que tengo que hacer es cambiar los subíndices. Entonces, mire, datos de la primera compañía menos el promedio, ¡pum! Aquí están. Datos de la segunda compañía menos el promedio, ¡pum! Aquí están. Listo. Entonces ahí uno empieza a mirar las distancias. Ok, ¿dónde las distancias son mayores y dónde las distancias son menores? Ahora, este procedimiento, usted ya se está dando cuenta, ¿no? Este procedimiento es un poco engorroso porque listo, yo puedo ver las distancias, yo puedo ver, em, yo puedo ver qué tan cerca están las observaciones del promedio. De hecho, en la primera compañía pareciera ser que los puntos, que los tiempos están más cercanos al promedio porque los valores son más chiquiticos. Eso parece ser, ¿no? Mientras que en la segunda compañía las distancias son más grandes. Mire, aquí hay un -6, esto está grandote.
aquí hay un -1.9, está grandote, 1.8. Entonces, alguien me puede decir, listo, pues sí, al parecer los datos de la segunda compañía están más dispersos, más heterogéneos respecto al promedio. Son más variables respecto al promedio. Pero alguien me puede decir, no, pero aquí yo tengo 7 datos. O sea que me toca ponerme a mí a hacer esto cada vez, o sea, como mirar uno por uno cada vez que yo quiera mirar la heterogeneidad. Y la respuesta es no, pues porque es muy engorroso. Imagínese uno, si yo tengo 100 datos en cada compañía, mientras yo me pongo a ver las distancias de cada dato, pues el computador las calcula de una. Y R o Excel o lo que sea, le hace ese cálculo en una centésima de segundo. Pero uno ponerse a mirar uno por uno a ver que cuál es grande y que cuál es pequeñito y como que comparar, eso es muy, muy dispendioso. Entonces alguien me puede decir, ah, pues listo, lo que yo necesito es una medida que condense toda esa información. Yo necesito una medida que resuma todas esas diferencias. Y claro, eso es lo que necesitamos. Lo malo de las desviaciones es que es una por una. Entonces, si yo quiero condensar toda la información em, en una sola medida, pues alguien me puede decir, pues fácil, Juan Camilo, sume todas las desviaciones. Alguien me puede decir, sume toda la suma de todas las desviaciones. Y es una muy buena idea. Claro, yo tengo todas las distancias respecto al promedio. Tengo todas las distancias respecto al promedio. Tengo qué tanto se alejan los datos respecto al promedio. Pues alguien me puede decir, pues condensemos toda esa información, unifiquemos toda esa información y en una sola medida, pues porque imagínese mientras yo me pongo a ver dato por dato si está lejos o está cerca. Entonces alguien me puede decir, pues sume desde el primer dato hasta el último dato todas esas desviaciones. Es decir, o si usted lo quiere escribir largo, pues escríbalo así, ¿no? Sume desde el primer dato hasta el último dato xi menos x barra. Menos xi menos x barra. Pilas aquí, primero diferencias y luego sí sumo, ¿no? Primero hago las diferencias y luego sí sumo. Y entonces, ¿qué le vamos a decir? Que es una excelente idea, que es una excelente idea, que es un muy buen propósito condensar, unificar toda la información de las desviaciones en una sola medida. Pero ¿qué pasa si yo sumo todas las desviaciones en un conjunto de datos, no importa sea cual sea? ¿Qué pasa si yo sumo siempre todos los datos menos el promedio? Eso ya lo vimos la vez pasada. Sin importar el conjunto de datos, gracias Hugo, sin importar el conjunto de datos, sin importar cuántos datos tenga, sin importar lo que sea, eso siempre le da cero, redondito. Entonces, hagámoslo en ambos conjuntos de datos aquí en nuestro caso de las empresas. Entonces, aquí voy a ponerle aquí suma de las desviaciones. Suma de las desviaciones. Entonces, voy a ponerle sumatoria de, y voy a coger lo de la primera compañía. Y luego sumatoria de lo de la segunda compañía. Vamos a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Entonces, vamos a hacerlo con la primera. Lo ejecuto. Menos 3.55. Con la siguiente, menos 3.55. Ay, no, Juan Camilo lo hizo mal. No le dio cero. Claro que sí me dio cero, ¿no? E a la menos 15, ¿no?
e a la menos 15, 0.00000000000000000, bueno, 15, bueno, 14 cero más, ¿no? 0.14 ceros, 3.55. Entonces, mire que en ambos casos me está dando cero. Entonces, mire que casi que estoy perdiendo mi tiempo porque yo tengo las diferencias de la primera compañía, tengo las diferencias de la segunda y al sumarlas, en ambos casos me da cero, pues estoy condensando la información, pero no estoy diciendo nada, porque mire que efectivamente en la segunda compañía la dispersión es mayor, las distancias son mayores y en ambos casos me da cero, entonces algo está sucediendo. Claro, lo que está sucediendo, y espero que se esté dando cuenta aquí, bueno, pilas, notación científica, ¿no? E a la menos 15, e a la menos 15. 0.00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 0¿Y por qué me da así en un computador? Pues porque los computadores manejan niveles de precisión. ¿Y por qué me da así en un computador? Pues porque los computadores manejan niveles de precisión. Listo. Entonces alguien me puede decir, no, pero ¿cómo soluciono este problema? Como que, ah, ahí ya, ahí ya Hugo dio la respuesta. Hugo se dio cuenta. Claro, es una excelentísima idea y de hecho esa es una respuesta. Hugo lo que dijo fue, pues obvio, a mí lo que me interesa son las magnitudes, no los signos. Entonces, más bien, en lugar de sumar las diferencias, ¿por qué no suma los valores absolutos? Y esa es una excelentísima respuesta. Entonces, eh, el gran problema con ejecutar la suma de esta forma es que siempre me va a dar cero. ¿Por qué? Porque hay unos signos positivos y hay unos signos negativos. Pero a mí lo único que me interesa son las magnitudes, no los signos. Entonces Hugo propone sumar los valores absolutos. Perfecto, esa es una gran solución. Esa es una gran solución, los valores absolutos. El valor absoluto en R, se lo voy a escribir aquí para las personas que estén interesadas. El valor absoluto en R, el valor absoluto se simboliza con, el valor absoluto se hace con la instrucción abs, de absolute, abs. Entonces, abs, y entre paréntesis uno pone lo que uno quiera. Listo. Esa es una gran solución. De hecho, hay una medida estadística que se basa en esa propuesta que hace Hugo. Sin embargo, no es el camino sobre el que quiero ir por una simplísima razón, y es que el valor absoluto, en términos del cálculo diferencial, tiene un problemita y es que la derivada en cero no está definida. Entonces, como que de alguna manera va a dificultar las cosas después. Pero esa es una solución, sacar el valor absoluto. Hay otra solución, hay otra solución, además del valor absoluto, que vuelve todo positivo, como siguiendo la misma idea de Hugo. En cálculo, bueno, o en aritmética, hay otra manera de volver todas las cantidades positivas, además del valor absoluto. Entonces, lo que dice Hugo está perfecto, sacar el valor absoluto, muy bien. Y de hecho es una solución que se utiliza y de hecho hay una medida estadística basada en el valor absoluto. Pero no es la dirección en la que quiero ir porque la derivada del valor absoluto en cero no existe. Y eso después va a ser un problema. Exacto, Néstor. Esa es la manera, elevar a una potencia par. Esa es la solución. Esa es la solución. Para eliminar para eliminar el signo, para eliminar el signo, lo que decidieron los estadísticos en su momento fue elevar al cuadrado.
um, y se prefiere sobre el valor absoluto porque la derivada de x al cuadrado existe en todos los números reales y entonces para maximizar unas cosas después va a ser mucho más fácil. Entonces, sí, esa es la solución. Perfecto, voy a seguir la idea. Entonces, la medida con la que vamos a trabajar, la medida con la que vamos a trabajar se llama varianza y es lo que dice Néstor. La varianza, se la voy a escribir aquí, la varianza, la varianza lo que hace es lo siguiente. La varianza la vamos a simbolizar con, así, con b de x, b de x, si la variable se llama x, ¿no? Si la variable se llama x, pues voy a ponerle b de x, o a veces se le pone, a veces se le pone s al cuadrado, s al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Pues por lo que dice Néstor, ¿no? Elevar a una potencia par. Entonces, ¿cómo se define la varianza? La varianza es coger, coja la sumatoria de todas esas diferencias, o sea, de xi menos x barra, y en lugar de sacarle el valor absoluto, elévelas al cuadrado. Elévelas al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado y no a la 4 o a la 6 o a la 8? Pues la razón es muy sencilla y es que al elevar al cuadrado, las unidades de medición se elevan al cuadrado, ¿no? Entonces, si usted está trabajando en metros, pues le van a quedar metros al cuadrado. Si usted está trabajando en kilómetros, pues le van a quedar kilómetros al cuadrado. Si usted está trabajando en dólares, dólares al cuadrado. Entonces, si usted elevara una potencia, digamos, a la 4, pues las unidades de medición le van a quedar a la 4, o sea, le van a quedar más distorsionadas de lo que ya están elevando al cuadrado. Entonces, usted suma las diferencias al cuadrado y, claro, en este caso, donde ambas empresas tienen el mismo número de datos, 7 en ambos casos, pues listo, ya está bien. Pero ¿qué pasaría si usted tiene un conjunto de datos con siete individuos y el otro lo tiene con 20 individuos? Pues la comparación no sería justa, porque en un caso tiene más individuos y en el otro tiene menos individuos. Entonces, la manera de hacer que la comparación sea justa es simplemente promediando esas distancias al cuadrado. Entonces, uno aquí le pone 1 sobre n. Entonces, hago las diferencias y luego de hacer las diferencias, las elevo al cuadrado. Entonces, mire el orden de los pasos. Primero calcular las diferencias, luego elevarlas al cuadrado, luego sumar y luego sí dividir. Pilas con eso. Ese es el orden. Diferencias, cuadrado, sumar, dividir. Listo. Pilas. Nunca se le olvide esto. Esto tiene unidades al cuadrado. Unidades cuadráticas. Eso es muy importante para la interpretación. Unidades cuadráticas. Es muy importante para la interpretación. Ahora, a esta medida, claro, usted me dice, listo, ya estoy dividiendo por n, ya estoy dividiendo por n, pues para volver de alguna manera comparable las variabilidades en diferentes conjuntos de datos. Em, por razones técnicas que vamos a ver en unas 4 semanas, 5 semanas, dividir por n no es la mejor opción porque en términos de estimación de poblaciones va a haber una fallita. Entonces, la forma de corregir esa falla, que la vamos a ver después, es en lugar de dividir por n, dividir por n-1. Entonces, a eso es lo que vamos a llamar nosotros varianza muestral. Varianza muestral
o cuasivarianza o varianza corregida, como usted le quiera decir. Varianza muestral, cuasivarianza o varianza corregida. Se simboliza igual así con una B de X, así B de X. También se simboliza con S al cuadrado y es exactamente la misma fórmula. Es 1 sobre n menos 1 o sea, todo es igualito, solamente que es sobre n menos 1. Y la razón es porque cuando hagamos estimaciones en poblaciones, esta varianza tiene una propiedad mejor que la de arriba. Es decir, si usted divide por n, esa propiedad se pierde. Entonces, usualmente se divide por n menos 1, pero por ahora no se preocupe por qué. Por eso es que a la varianza de arriba se le llama varianza poblacional. Entonces, si usted tuviera un censo, pues utilice la varianza poblacional. Si usted tiene una muestra, pues utilice la varianza muestral. Punto. Ah, Juan Camilo, ¿por qué me toca dividir entre n menos 1 cuando tengo una muestra? La razón se la doy en 4 semanas cuando hagamos las propiedades de los estimadores. Listo. Entonces, tenemos unidades cuadráticas, lo mismo. La varianza muestral obviamente también tiene unidades cuadráticas porque está elevado al cuadrado. Y lo mismo de ahorita. Es directa el valor de la varianza es directamente proporcional a la dispersión. Eso se simboliza así. El S cuadrado, o sea, la varianza, es directamente proporcional a la dispersión de los datos, pero respecto ¿a quién? Respecto al promedio, respecto a X barra. Esta medida le dice a usted qué tan variables son los datos, pero respecto al promedio de la muestra, a X barra. Esta medida le dice a usted, mire, los datos están concentrados o alejados del promedio, pero en unidades cuadráticas, claro está. Entonces, entre más pequeña sea la varianza, es porque los datos están más cerquita del promedio, es porque las distancias son más pequeñas. Entre más grande sea la varianza, es porque los datos están más lejos del promedio. Entre más pequeña sea la varianza, hay mayor homogeneidad respecto al promedio. ¿Por qué? Pues porque las distancias son más pequeñas. Entre más grande sea la varianza, hay mayor heterogeneidad respecto al promedio. ¿Por qué? Porque las distancias son más grandes. Entonces, si usted lo va a hacer en R, pues bueno, hagámoslo aquí. Hagámoslo aquí. Entonces, le voy a poner aquí varianza. Varianza. Varianza muestral, ¿no? Varianza muestral, porque eh, estamos trabajando con una muestra, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, cojo las desviaciones. Listo. Voy a coger la primera empresa, solamente la primera empresa. Cojo las desviaciones. ¿Qué le hago? Ah, bueno, elevo al cuadrado, ¿no? Entonces cojo las desviaciones y lo primero es elevar al cuadrado. Listo. Ah, ahora, listo, elevar al cuadrado. Mire que al hacer eso, vamos a hacerlo por pasitos. Vamos a hacerlo por pasitos. Primero las desviaciones, aquí están. ¡Pum! Con signos negativos, con signos positivos. A mí alguien me decía, ah, pues sáquele valor absoluto para volver todo positivo. Excelente idea, dijimos, solamente que tiene una falla y es su complicación al hacer la derivada en cero, lo cual al hacer una optimización después va a ser difícil. Entonces, elevamos al cuadrado para eliminar los signos. Entonces, aquí va. Listo.
Se eliminaron los signos. Perfecto. Ah, claro, el problema ahora es que las unidades están al cuadrado. Pero bueno, yo ya sé que estoy trabajando en minutos al cuadrado. Yo no me puedo imaginar un minuto al cuadrado, ni cómo luciría un minuto al cuadrado, pero bueno, sé que las unidades son minutos al cuadrado. Perfecto. Luego de elevar al cuadrado, pues alguien me dice, no, pues listo, ¿qué pasa si tengo 100 datos? Pues yo no me voy a poner a mirar 100 distancias al cuadrado, pues eso es muy complicado. ¿Qué hago entonces? Ah, pues súmelas. Súmelas, listo. Y luego de sumar, pues para volver comparables las diferencias, para volver comparables las magnitudes con diferentes conjuntos de datos, pues me toca dividir entre el total de datos menos uno, ¿no? Entonces voy a dividir entre 6 menos uno. Es más, en lugar de 6 voy a escribirlo con el comando length de x1. Recuerde que length le da el tamaño a la muestra, ¿no? Eso es para que le quede el código en general. Listo. Esa es la varianza. Esa es la varianza. Diferencias al cuadrado, sumar y luego dividir. Muy bien. Entonces, la varianza en este caso me da 2.91. 2.91. 2.91 minutos al cuadrado. 2.91 minutos al cuadrado. Entonces alguien me dice, uy, o sea que aquí hay varias preguntas. O sea que cada vez que quiera calcular una varianza, acá no dice varianza, aquí dice varianza. Cada vez que yo quiera calcular una varianza, ¿me toca hacer todo esto? Y la respuesta es no. R ya la tiene implementada para usted. Mire, si usted escribe var, simplemente var de x1, mire que var, esa instrucción var ya le hace todo, ¿no? Mire, le da lo mismo. Entonces, esta es la explicación de que sume, de luego eleva al cuadrado, luego primero diferencias, luego al cuadrado, luego sume, luego ahí sí divida. Pero, pues en un caso práctico, cuando usted tenga los datos brutos, pues simplemente utilice la función var y se acabó. No hay ningún lío. Claro, esta es la varianza muestral, correcto. Es la varianza muestral. R calcula directamente la varianza muestral porque mire que me da lo mismo con lo anterior, ¿no? 2.91. Y mire que la anterior yo la dividí por 6 menos 1. Perdón, por 7 menos 1. O sea, por 6. Por 7 menos 1, o sea, por 6. O sea que sí, es la varianza muestral, sí. Ahora, comparémosla con la varianza de x2. O sea, no me voy a poner a hacer toda esa vuelta otra vez, ya me da pereza. Listo, veámosla. Mire, 14.3. Puf. Ahí ya usted de una dice, ¿cuál conjunto de datos es más heterogéneo, no? ¿El de la primera o el de la segunda empresa? Pues el de la segunda, porque la varianza le está dando de 14.3 minutos al cuadrado, lo que quiere decir que la heterogeneidad de los tiempos de ejecución de la tarea respecto a su promedio es muchísimo mayor en la segunda compañía. O sea, los datos están más alejados del promedio. Aquí me dice Juan, 2.91 es la dispersión o qué tan lejos están los datos de la media en la empresa 1. De hecho, es un poco de las dos. Es las dos, de hecho, Juan. 2.91 minutos al cuadrado, 2.91 al cuadrado, refleja la dispersión, la heterogeneidad de los datos. ¿Y por qué? Porque yo cogí las distancias al cuadrado y las promedié. Básicamente la varianza es un promedio de las distancias al cuadrado. Entonces sí, es qué tan lejos o qué tan lejos o qué tan heterogéneos están los datos respecto a la empresa 1. Si
Si los datos están más cerca al promedio, pues esas distancias van a ser más pequeñas, o sea que van a ser más homogéneas y al elevarlas al cuadrado y promediarlas, pues me va a dar un número más pequeño. O sea que la varianza, básicamente la varianza es un promedio de las distancias al cuadrado. Entre más grande sea la varianza, mayor dispersión respecto al promedio de su muestra, ¿no? Entonces, si yo veo esos dos números, 2.91 minutos al cuadrado y 14.3 minutos al cuadrado, de una voy a decir, la segunda empresa presenta una una mayor heterogeneidad, presenta una mayor heterogeneidad respecto respecto al promedio. Los tiempos de la segunda compañía son más volátiles, son más dispersos respecto al tiempo de ejecución promedio. ¿Por qué? Pues porque claramente 14 me da mucho mayor que 2. Aquí pregunta Sebastián, ¿por qué no sacarle la... Ah, pero Sebastián está volando. Muy bien, excelente. Entonces alguien dice, ya lo dijo Sebastián, ya lo dice Hugo, pues Juan Camilo, minutos al cuadrado, pues esas unidades de medición están como raras, pues porque ¿qué es un minuto al cuadrado? Pues un metro al cuadrado yo me lo imagino, un metro al cuadrado eso es fácil, pero un dólar al cuadrado, un grado centígrado al cuadrado, un hijo al cuadrado, pues eso no tiene interpretación práctica, es muy difícil. Entonces, pues excelente, ya lo dijo Sebastián, ya lo dice Hugo, pues esa es la siguiente medida. La siguiente medida se llama, pues estoy seguro que ya la han escuchado antes, la siguiente medida se llama desviación estándar. Desviación estándar o desviación típica. El nombre son sinónimos. La desviación estándar o de la desviación típica, pues ya me lo dijeron, se simboliza así, con la letra S. En lugar de S al cuadrado se le pone la letra S y es igual a la raíz de la varianza. O sea, la raíz de S cuadrado. O si usted lo quiere notar de la otra forma, raíz cuadrada de b de x. ¿Listo? Entonces, esta medida ya tiene unidades lineales, o sea, las mismas unidades de la variable, porque usted ya sacó la raíz, unidades ni lineales, o sea, las unidades originales, pues si usted lo quiere decir de alguna manera, y la interpretación se mantiene. Es directamente proporcional. Es directamente proporcional. Entre más grande sea la desviación estándar, mayor heterogeneidad. Entre más pequeña sea la varianza, mayor homogeneidad. ¿De quién? De los datos. ¿Respecto a quién? Al promedio. Punto. Entonces, pues veámoslo aquí. Desviación estándar, ya me lo dijeron. Desviación, ¿cómo lo escribo aquí? Desviación estándar. Listo. Entonces, bueno, ¿cómo se saca la raíz en R? Ya saben, ¿no? SQRT, square root, ¿no? SQRT. Entonces voy a sacar la desviación estándar de la primera compañía. Entonces, bar. No, no me voy a poner a escribir todo eso otra vez porque me da pereza. Entonces, raíz, esto es una función anidada, ¿no? Primero saco la varianza y luego la raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuánto me da. Me da, mire, la varianza me estaba dando 2,91. Vamos a ver la raíz cuadrada. Ah, 1.7. Perfecto. 1.7. 1.7.
1.7 minutos. La desviación estándar me da 1.7 minutos. En R ya existe una rutina que lo hace por usted, es la rutina SD, ¿no? Standard Deviation. Standard Deviation. Usted simplemente escribe SD de X1 y ya. Me tiene que dar lo mismo, ¿no? 1.7. Vamos a ver. Ah, sí, mire, 1.7. Hagámoslo, hagámoslo para la segunda compañía, SD de X2. Ah, mire, 3.79. Entonces, muy bien. Entonces, ahora sí, entonces, seguimos confirmando lo que ya teníamos, ¿no? La desviación estándar en la primera compañía me da 1.7 minutos. Listo. La desviación estándar en la segunda compañía me da 3.7 minutos, o sea, casi un poco más del doble, ¿no? Un poco más del doble. Entonces, ¿cómo uno interpretaría este valor? Entonces, la variabilidad, la dispersión, la volatilidad de los tiempos de ejecución en la segunda compañía son mucho más heterogéneos que en los de la segunda, dado que la desviación estándar es 3.7 minutos, mientras que en la primera me da 1.7 minutos. Muy bien. Entonces, la desviación estándar muestral, pues porque simplemente cogí la varianza muestral y le saqué la raíz cuadrada, representa lo mismo que la varianza, representa el grado de variabilidad respecto al promedio, representa qué tan cerca o qué tan lejos están esas distancias respecto al promedio, pero en las unidades normales de la variable, pero en las unidades que son, en minutos. Entonces aquí alguien me puede decir también, bueno, súper Juan Camilo, lo entiendo muy bien, y ahora estamos en unidades originales, pero alguien me puede decir, ¿ese valor es un valor grande o es un valor pequeño? Es decir, listo, comparando esas dos medidas, yo ya sé que la compañía 2 es mucho más variable que la compañía 1, que en términos de eficiencia hay más variabilidad, en términos de eficiencia hay mucha mayor variabilidad en la compañía 2, o sea que la compañía 1 es más eficiente en ese sentido. Mm, Entonces alguien me puede decir, eh, um, alguien me puede decir, pero ¿esos valores son grandes o son pequeños? Es decir, ¿esa es una variabilidad alta o baja? Aquí pregunta Sebastián, ¿ambas medidas me van a aportar la misma información? ¿En qué se diferencian aparte de las unidades? Aparte de las unidades, yo diría que nada más. Y representan la misma información, obviamente una en unidades cuadráticas y otra en unidades lineales. Pero Sebastián, yo creo que ambas medidas se interpretan en el mismo sentido, o sea, directamente proporcional al grado de dispersión, pero una dice, es que una es una transformación de la otra, o sea que el aporte de información es la misma, la interpretación es en el mismo sentido, solo que una está en unidades cuadráticas y la otra no. No hay ninguna otra diferencia. La siguiente medida hace referencia a eso, hace referencia a cuándo una variabilidad es grande y cuándo una variabilidad es pequeña. ¿Por qué? Porque, claro, yo tengo 1.7 unidades, unos 1.7 minutos. Claro, Jefferson, es una muy buen, claro, a mí me parece más fácil trabajar con las unidades lineales, correcto. Sí, toda la razón. Usualmente la desviación estándar es más popular porque es más fácil trabajar con las unidades lineales. Pero en términos de interpretación y en términos de cantidad de información es la misma. Solamente que es más fácil de entender las unidades lineales, correcto. Entonces alguien me dice, bueno, este 1.7 ¿es grande o pequeño? Este 1.7 ¿es una variabilidad alta o baja? Entonces, una manera de responder esa pregunta
es por medio de otra medida que se basa en la anterior, que se llama, se lo voy a escribir aquí en verde, se llama coeficiente de variación. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación, bueno, coeficiente de variación de Pearson, vamos a darle el crédito a Pearson. Coeficiente de variación de Pearson. El coeficiente de variación de Pearson es una medida que le permite a usted identificar cuándo una desviación estándar es grande o pequeña. O sea, como cuándo ese valor es grande o pequeño. Porque claro, ya nos dimos cuenta que en la compañía 1 hay menos variabilidad respecto a la compañía 2. De hecho, casi que la mitad. Bueno, más de la mitad. Pero la variabilidad de la compañía 1 es grande o pequeña. O sea, ese 1.7 es grande o es un valor que se puede considerar como grande o como pequeño. Entonces, el coeficiente de variación de Pearson le responde esa pregunta. El coeficiente de variación se escribe así, CB, ese es el símbolo, CB, coeficiente de variación, y se define como la desviación estándar dividido el promedio. Y si usted quiere, lo pone siempre entre valor absoluto. ¿Por qué? Porque si el promedio le puede dar negativo, entonces la medida le quedaría negativa y no queremos que eso le quede negativo. Ah, bueno, creo que algo que no hemos dicho, pero es obvio, es que la varianza siempre es un valor positivo, ¿no? Porque es la suma de cantidades al cuadrado. O sea que la desviación estándar también, ¿no? La desviación estándar también siempre es una cantidad mayor o igual a cero. Por eso es que a mí me gusta sacarle la desviación estándar al coeficiente me gusta sacarle el valor absoluto al coeficiente de variación para que también siempre me quede positivo igual que las otras dos medidas. Ahora, mire lo siguiente. ¿Cuál es, cuál es, ¿Cuáles son las unidades de medición de la desviación estándar? Ah, pues unidades lineales, minutos en este caso. ¿Cuáles son las unidades de medición del promedio? Ah, minutos también. O sea que el coeficiente de variación es adimensional, o sea, no tiene unidades de medición, se cancelan. Claro, minutos en el numerador, minutos en el denominador, se cancelan las unidades de medición. Por eso es que, si usted quiere, se puede expresar en porcentaje. O sea, multiplicar se puede expresar en puntos porcentuales. Te lo voy a poner aquí. Se puede expresar en porcentaje. O sea, multiplicando por 100 y ponerle el signo por ciento, ¿no? Entonces, si usted quiere el coeficiente de variación, lo puede poner como, bueno, valor absoluto de la desviación estándar sobre el promedio, y todo se multiplica por 100 y se le pone por ciento. Listo. Entonces, el punto de comparación es el valor del promedio. El punto de comparación es qué tan grande es el promedio. Entonces, aquí la convención es la siguiente. Si el coeficiente de variación, si el coeficiente de variación le da menor que 5%, la dispersión es baja respecto al promedio, ¿no? La dispersión es baja. Si el coeficiente de variación le queda entre 5 y 15%, la dispersión es moderada. Y si el coeficiente de dispersión le da mayor que el 15%, o sea, de ahí en adelante, la dispersión es
alta. Obviamente, entre más grande sea el coeficiente de variación, va a haber mayor dispersión. O sea, nuevamente la relación es directamente proporcional. Entonces, el coeficiente de variación es una medida relativa. Relativa es porque no tiene unidades, ¿no? Es una medida relativa, es una medida adimensional, es una medida que no usa unidades de medición de la dispersión de los datos. Entre más grande, entre más grande sea el coeficiente de variación, es porque hay mayor heterogeneidad. O sea, es directamente proporcional a la dispersión, a la volatilidad de los datos. Y obviamente, pues dado que le pusimos el valor absoluto, siempre le va a dar mayor o igual a cero. ¿Cuándo me va a dar exactamente igual a cero? Pues la única forma que le dé exactamente igual a cero, o sea, que no haya variabilidad, es cuando la desviación estándar sea cero. Ah, cuando la desviación estándar es cero. Cuando la varianza es cero. ¿Y cuándo la varianza es cero? Cuando todos los datos son iguales al promedio, o sea, cuando las distancias son cero, cuando todos los datos son igual y todos los datos le caen en el promedio, o sea, cuando no hay variabilidad, o sea, cuando hay absoluta homogeneidad. Es una medida de dispersión respecto al promedio, no a la mediana, no a la moda, respecto a X barra, respecto al promedio. Entonces veámoslo aquí en R por un segundo para terminar. Lo voy a poner aquí, coeficiente de variación. El coeficiente de variación, lo voy a calcular aquí, va a ser valor absoluto, APS, valor absoluto de la desviación estándar, o sea, SD de X1 dividido el promedio, o sea, min de X1. Listo. Vamos a ver. Ah, ¿Lo voy a expresar en porcentaje? No, lo voy a dejar así sin porcentaje. Así lo voy a dejar. Y lo mismo para la otra empresa. Vamos a hacerlo para la otra empresa. X2 y X2. Ok. Voy a borrar aquí todo lo que tenía antes. Ah, Voy a borrar aquí todo lo que tenía antes. Entonces, listo. Desviación estándar en valor absoluto sobre el promedio y lo mismo en el otro lado. Entonces, ejecuto la primera. Me da del 5.09%. O sea, técnicamente es una dispersión moderada, pues porque me dio mayor que 5%. Pero, pues dado que está muy cerquita al 5%, yo diría que es baja. Vamos a ver la otra. ¿Qué intuimos? ¿Que será mayor o menor, dado los resultados que tuvimos? Pues mayor, ¿no? Mayor. Vamos a verlo. 11%. Entonces, mire, el primer conjunto de datos es un conjunto de datos que tiene una dispersión baja respecto al promedio. ¿Por qué? Porque su coeficiente de variación me da aproximadamente 5%. Listo. Y aquí confirmamos lo que ya veníamos viendo desde antes, y es que la homogeneidad de los datos, la variabilidad, la volatilidad de los tiempos de ejecución de los individuos en la primera compañía es mucho menor a los de la segunda. ¿Por qué? Porque en la segunda el coeficiente de variación me da el 11%. Me da del 11%. Es una variabilidad bastante alta. Claro, bueno, de hecho me da moderada, pero es mucho menor, es la mitad, es casi la mitad, ¿no? Mire, de 5% a 11%. La heterogeneidad en el segundo conjunto de datos es casi el doble que respecto al primer conjunto de datos. Entonces, voy a hacer la siguiente observación. Mire que el primer, uno siempre que hace un análisis de un conjunto de datos, uno reporta tanto el promedio. Entonces aquí está el promedio de la primera empresa, aquí está el promedio de la segunda,
Mire que ambos promedios son lo mismo. Este es un punto muy importante. Mire, esto no había caído en cuenta, pero se lo hago de una vez. Los tiempos de ejecución promedio en ambas compañías son lo mismo, 33.5 minutos. Es decir, simplemente mirando el promedio, alguien me podrá decir, ah, no, ambas empresas son igualmente eficientes, porque los individuos en ambas empresas se demoran lo mismo, en promedio, 33.5, 33.5. Entonces, claro, si yo solamente miro el promedio, pues esa sería una conclusión, pero ¿será que eso es cierto? ¿Será que las compañías tienen la misma eficiencia? Entonces, hay varias respuestas. La primera es, bueno, en promedio, las dos compañías tienen el mismo, la misma demora, en promedio, pero la dispersión de la primera compañía es mucho menor que la dispersión de la segunda. Por lo tanto, concluimos que la variabilidad, la heterogeneidad en los tiempos de ejecución en la primera es mucho menor que en los de la segunda, por lo tanto, la eficiencia, hay mayor eficiencia en la primera compañía, a pesar de que el promedio sea el mismo. Otra manera de ir como redondeando este análisis es, bueno, además de la media, calculemos la mediana. Antes hagamos un summary, bueno, hagamos un median de X1. Aquí me da 34. Vamos a ver cuánto es la mediana de X2. Ah, bueno, me da 34 también. Entonces, mire que ambas medidas de tendencia, ambas medidas de tendencia apuntan exactamente a la misma, al mismo valor. 33.5, bueno, o 34 si uso la mediana. O sea que uno podría darse la falsa idea de que como los datos se concentran en el mismo valor en ambos casos, las dos compañías tienen el mismo comportamiento, tienen el mismo desempeño, pero no, pero no tienen el mismo desempeño. La primera compañía es mucho más consistente que la segunda. ¿Por qué es más consistente? Porque su grado de variabilidad es mucho menor. Porque su grado de variabilidad es mucho menor. Listo. Entonces, eso cierra todas las medidas de variabilidad que quería cubrir hoy. Vimos, hoy vimos vimos el rango intercuartílico, vimos la varianza, vimos la desviación típica y vimos el coeficiente de variación. Entonces, bueno, mire que en el documento que yo preparé, pues bueno, aquí pues están todos los ejemplos, está las desviaciones, está la varianza. La varianza tiene unas propiedades, aquí están, siempre es mayor que cero, eso ya lo habíamos dicho, la varianza siempre es mayor que cero. La varianza da cero cuando todos los valores son constantes, cuando usted tiene una variable constante. Aquí me faltó un cuadrado. Yo no sé por qué este cuadrado no me quedó donde es. Bueno, yo creo que estas propiedades las vamos a examinar con cuidado la próxima vez porque son bien importantes. Una de las razones por las cuales trabajar con el cuadrado en lugar del valor absoluto era importantes era porque hay unas propiedades aritméticas importantes. Aquí están. Aquí me hace falta un cuadrado. Aquí me hace falta un cuadrado. No sé por qué. Aquí es k al cuadrado. Lo vamos a ver la próxima. No hay ningún lío. Aquí hay más ejemplos. Aquí hay más ejemplos. Aquí hay un ejemplo con datos agrupados. Eso lo vamos a ver la próxima vez. Vamos a ver la descomposición de la varianza. Eso también lo vamos a ver la próxima vez.
y vamos a ver la estandarización. Entonces, en resumen, vamos a cerrar la clase con este comentario. Hoy vimos el rango intercuartílico, vimos la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Listo. ¿Qué nos queda pendiente? Las propiedades de la varianza. Nos queda pendiente cómo calcular la varianza en datos agrupados. Nos queda pendiente la descomposición de la varianza. Y nos queda pendiente la estandarización. Eso lo hacemos la próxima clase, no hay ningún lío. El próximo quiz, que será sobre el taller 3 y sobre el taller 4, no sé, podríamos hacerlo tal vez sobre el final de la próxima semana o sobre el principios de la siguiente. Sobre el principios de la siguiente. Vamos a ver qué tanto nos rinde la próxima clase. Listo, con eso terminamos entonces por hoy.